Okay. I took the liberty of changing the title of my talk. Le cambié el título a I mi apologize charla to the acá, así que people who me organize it. disculpo So con I los wanted to talk organizadores. about why the underdiagnosis of Quería hablar celiac por disease. qué hay un Because it's either subdiagnóstico de la about enfermedad 50 or celíaca, about 70% un diagnosed. 50-60% diagnóstico Now, to solamente. have celiac disease, Y there are genetic hay un factor factors. genético You've got to acá be eating gluten. y tiene que But we incluir know acá that estos aspectos que 40% nosotros of us sabemos el have the gene. 40% que tienen el gen, That's in the United States. It's está en los probably Estados similar here. Unidos, And more than y 90% are eating probablemente gluten. Therefore, it's environmental factors quizás that por are factores important. And we ambientales. mentioned that Y earlier nosotros with the leveling mencionamos off of celiac anteriormente que se disease está and maybe nivelando the prevalence going la down. prevalencia, So, what are aunque some of por the otra factors? parte también se So there's the ve genes una in gluten, baja. having a family Hay history factores likely como increase el the historial risk, any familiar, autoimmunity, being también born la by calidad de cesarean enfermedades section, a autoinmunes, GI infection, las the rotavirus vaccine infecciones has gastrointestinales, la celiac presencia disease in de areas where it's been cesárea, looked at. también en los individuos Troops que han that nacido went, por cesárea, American troops that went to y Iraq también and cuando las tropas Afghanistan americanas fueron and a got Afganistán, Irak, Campylobacter, a had a Irak, higher rate of getting celiac mostraron disease después un mayor diagnosed. riesgo And de there's this enfermedad celíaca. ubiquitous Y reovirus that esto realmente apparently podemos ver many que children aparentemente get, hay un asymptomatic reovirus that que is es associated with asintomático, their pero que risk está of asociado having con el celiac riesgo disease. de enfermedad celíaca. Being born in the Habiendo summer in the northern nacido hemisphere en is a el risk hemisferio factor. norte Any también antibiotic use, es un factor women de who take iron riesgo, supplements in también pregnancy, in a las, Norwegian study, had an el uso de increased risk of their offspring antibióticos, having celiac también disease. los Any suplementos de PPI hierro use, en lack el of H. embarazo. pylori, northern Y latitude también in en el United norte, States en los increases Estados your risk, Unidos, whereas también se southern aumenta el latitude in riesgo Sweden en increases the risk. comparación con la Income latitud in some sur. studies, and Los we've estudios seen también más celiac disease recientes in some muestran que hay individuals algunos who have had, individuos a que biological agent. tienen un agente So, biológico en There are sí. these risk factors. Por lo tanto, estos Now, how serían do todos people los typically factores de get riesgo, diagnosed? pero la ruta del Well, they've diagnóstico got en to go to the general, doctor cuando la persona initially. va al médico The doctor has inicialmente, to el think of médico it, tiene que has to do pensar the right test, cuáles van a has ser to las pruebas interpret the correctas test que le va a and refer hacer, for cómo los biopsy, va a and the interpretar, patient si can va a start hacer a gluten-free biopsia y diet. si hay que comenzar con Well, I una went dieta through libre this de gluten. data Les showing mostré that estos there's datos low también rate of anteriormente. Ya diagnosis in young vemos men, la tasa de diagnóstico en hombres where we know that jóvenes it's y high nosotros if you look at the sabemos population. So que si they vemos didn't la go to the doctor. población, son personas, digamos, que And then when deberían people go to haber the ido doctor, al the médico doctor y has una to vez que think llegan about ahí, it. el médico tiene que Now, there pensar are all these en las different distintas studies that have alternativas, porque hay shown distintos a estudios doctor que delay in the muestran diagnosis. que a lo mejor hay un Originally, there was, diagnóstico tardío. we saw a También mean hemos duration of visto que la symptoms of duración 11 de los years. síntomas It's a en long promedio time, son 11 años, es bastante of tiempo. people having symptoms. La gente que ha In a tenido follow-up study, síntomas we found it luego down en to un 4 years. estudio It's de still seguimiento a en los long siguientes time. años There are up también to toma 30 mucho different tiempo. clinical Hay referrals, distintas clinic referencias referrals in clínicas the que study se out of hacen Northern Ireland. en un estudio In a de German Irlanda del study, there Norte, are por 8 years ejemplo, from hasta the first 38 doctor años visit después to de la primera diagnosis. visita And in Finland, al where they médico. Y know en all about Finlandia, celiac disease, donde 30% está muy of claro those este cuadro, el people who were diagnosed 32% had a greater than 10 years tiene diagnostic ya delay. un So diagnóstico doctors tardío don't think about después the de condition. 10 años de Now, we transcurridos. specifically asked Específicamente hematologists se le pide a los if they hematólogos si considered pueden making the considerar diagnosis un consider the hemodiagnóstico diagnosis of celiac considerando disease entonces la in enfermedad individuals with celíaca en iron deficiency individuos que anemia. tienen deficiencia de So, hierro, presentando because there are anemia. guidelines that Porque hay suggest guías that que anyone with sugieren iron que cualquier deficiency persona anemia con should una be anemia, tested for deficiencia celiac en hierro, disease. termina So in con the enfermedad survey, celíaca it también. was mainly, Pero esto not mainly, 40% principalmente, were va a decir el 40% university-affiliated de los hospitales que están afiliados a hematologists. universidades, Only los 8% hematólogos said acá, that de they todos los thought all pacientes que
estudios patients ven with iron el deficiency anemia should be 8,6% screened. dicen But what que was deben interesting, ser more recent tamizados graduates pacientes were con more likely anemia, than digamos, the more deficiencia de fierro. experienced Y hay physicians to test for más celiac experiencias disease. acá para poder testear a los Which, pacientes is celíacos, reasonable entonces, when you look at en los graduados that time recientes. history Y that en I had esta given historia, digamos, earlier on. que hemos visto, ha And then sido they've got to esa el organize the transcurso. tests, Ahora, and ¿cómo se it organizan can be las pruebas? confusing. Puede ser un poquito There are confuso, different quizás, porque hay panels. There's a distintos basic panel métodos, and hay like a un luxury panel, panel from some of these digamos, private algunos son de labs carácter in the United laboratorios States. privados en los Estados Unidos, por ejemplo. So there is poor knowledge Entonces about no hay mucho interpretation. conocimiento I've seen respecto a la someone refer to interpretación de us los hallazgos that had an serológicos. elevated total IgA, A veces hay and the un doctor said, "I think you've got TTG y celiac AG disease because one elevado of those porque blood tests uno in de the las panel pruebas de had the sangre asterisk that it was justamente ha sido so there's anormal. poor knowledge Por lo tanto, hay un about bajo conocimiento interpretation of respecto a la serological interpretación de los hallazgos amongst general serológicos practitioners, but entre also los amongst médicos generales, pero también entre los gastroenterólogos. And then what about the role of the ¿Qué pasa con endoscopist el in rol this de los delay in endoscopistas diagnosis? en estos So diagnósticos we looked tardíos? at Nosotros individuals vemos diagnosed with los celiac individuos disease diagnosticados con at enfermedad Columbia celíaca en Colombia and identified those y who se had han a identificado prior aquellos que han endoscopy. tenido So each endoscopías line is an anteriores. individual. Por lo tanto, esta And this línea is acá like es un the individuo year of y este es el diagnosis. año en que So fue you can see diagnosticado. that Y these ustedes pueden ver individuals que este all had had a individuo prior tuvo una endoscopy, endoscopía like almost within a anterior year. en un And lapso there were de un some that año had y 4 algunos endoscopies tuvieron within 4 4 endoscopías years. en 4 This one had años. 4. Maybe they didn't have Quizás celiac no tenían disease enfermedad back here, celíaca, pero but they acá would have had celiac disease ellos deberían haber diagnosed tenido un here. diagnóstico de So enfermedad that's the celíaca. suggestion Por lo of, tanto, esto like, no why not do a sugiere duodenal de biopsy que ¿por in qué anyone no having an hacer una endoscopy? biopsia they've taken a day off work. They're subject to the risk duodenal of y the tener una sedation. endoscopía? So it's an Bueno, opportunity es to una diagnose oportunidad de undiagnosed diagnosticar celiac a la disease. enfermedad But it's celíaca. La very endoscopía se important hace bajo that de if anyone sedación, gets a pero es biopsy, they importante get the que right number of todos que se biopsies hagan biopsia because tengan el número they correcto de always could biopsia, be porque positive. siempre pueden ser positivas. So, as was mentioned in the Como se last talk, mencionó the en la última guidelines charla, las suggest guías 4 to sugieren 6 que de biopsies in the 4 a descending duodenum 6 and biopsias couple en el from the bowl. duodeno descendiente. And so Hay 2 que what vienen we del did bulbo here, and then duodenal. it doesn't Y matter acá what it looks no like. importa You have cómo se villus vea, atrophy with this pero la atrofia beautifully vellosa scalloped, intestinal, the doctors that don't see much celiac a lo disease mejor call el other médico acá people no in. Come ve and look at mucha this de when enfermedad you celíaca see y llama a otras scalloping personas in this para que vean mosaic qué es lo que está pattern. But pasando that con person estas also had imágenes. total villus Pero esto atrophy, también and it en looked plumb total en los normal. 2 lados es atrofia vellosa intestinal. So we were interested, Nosotros many physicians y who muchos are experts médicos llamados developed expertos guidelines, han and in desarrollado the last talk it guías. was pointed out all La those última guidelines. charla We señalé don't que really había know 4 how well guías guidelines y are, no importa carried fundamentalmente qué es lo que out, contienen amongst las guías, a gastroenterologists or pesar anyone, de do we que really? digamos So cualquiera every puede few years tener more guidelines come acceso out y and y we se don't van know how much aumentando they're adhered to. mucho más la cantidad So, de guías cada año. working with Dr. Pero Genter trabajando again, who has this large acá number en of este samples, gran número de we muestras, were interested in nos determining interesamos the en degree of determinar adherence el to the grado de guidelines adherencia and a the las result of guías y the el adherence. resultado de And esta so, adherencia. over 100,000 De duodenal biopsy 132.000 reports were looked at, biopsias and we were duodenales looking at the number of reportadas, samples. vemos el And you can número de see muestras the y acá guidelines suggest that you vemos take que 4 la or more, sugerencia es but tomar the 4 o greatest más number biopsias del taken intestino delgado. is 2. Pero Right? acá lo que se hace GI docs go down there principalmente and you es can tomar grab solo 2 2. samples Se and take toman it 2 out, muestras take out the forceps, and y then luego get back out to the next patient. vamos al siguiente So the paciente. greatest number of Entonces el 2 mayor were número 2, de and only biopsias es 2 35% biopsias. took 4 or more Y samples. los que han tomado más de 4 And we biopsias noted this tienen un interesting 35% de linear resultados. Por lo relationship tanto, esta between the number relación of biopsies entre el número de and the biopsias percentage with y a el new diagnosis porcentaje of con nuevos celiac disease. diagnósticos de enfermedades celíacas, So 4 is here. 4 And está actually, if you acá. take 5, Si tomas you're going to pick up 5, a couple more people with sube un celiac poquito disease. más el número de personas But, diagnosticadas. If the
odds ratio for the diagnosis of celiac Pero disease when digamos 4 el or more samples diagnóstico were de taken 4 o was más significantly muestras increased aumenta independent of whatever significativamente the indication for the independiente de procedure cuál was. fuera la indicación If de it was for anemia, procedimiento, for si fue por diarrhea or anemia, por diarrea, dyspepsia. So, dispepsia. Es like some decir, people are very algunas good, personas they're son doing an muy endoscopy buenas haciendo for endoscopía heartburn, para and they'll take a lo couple of samples from the que duodenum. It's es, important digamos, that they take 4 or 6 los plus 2 síntomas, from the los bowl, malestares, because las acidez. when they're Y looked at and the cuando question comes up, do they have muestran celiac disease, and the aparecen las response is, well, not enough interrogantes samples were respecto taken. a si es You know, enfermedad it celíaca o no el comes back to resultado, y ahí haunt dicen, the no, tenemos people. que tener So más you've got to be patient exámenes, por lo and take the tanto, samples. el paciente And then tomar estas I muestras. was always impressed by Hay que tomar una muestra y tomar otra muestra y ver las primeras muestras que están pendientes, y así entonces recordar de que hay una enfermedad intestinal que puede, por ejemplo, que el patólogo se envía al patólogo para la interpretación, y a veces tomar, digamos, una muestra nos hace nosotros ver que una corte o 2 cortes al pasar el forceps son muestras para la interpretación, porque para evaluar esta atrofia vellosa intestinal podemos tener 2 o 3 vellos que pueden estar acá juntos, y en este otro lado, la razón por la cual tomamos más biopsia es porque cuando la enfermedad está sospechosa y luego cuando sacamos la porción frecuentemente hay imágenes no interpretables para esta unidad vellosa, y cuando empezamos a ver todas las muestras, el 30% de este tejido podemos ver que justamente hay vellosidades alineadas, aunque no estén bien orientados. Entonces, no importa cuáles sean las indicaciones, todos los pacientes que tengan sospecha de enfermedad celíaca podemos ver esta tendencia en la toma de biopsia. Las oportunidades de tener una mejor apariencia para el patólogo se mejora mucho con un paso del forceps de la biopsia. Esto es parte de la guía. Cuando uno toma una biopsia del duodeno, tiene que tomar una muestra, un corte por cada paso del forceps. La enfermedad celíaca ultra breve, la atrofia vellosa intestinal. Me gusta mostrar esto porque normalmente estamos hablando de que hay una enfermedad celíaca confinada al bulbo, pero vemos enfermedad péptica, vemos una metaplasia gástrica también, pero la linfocitosis intraepitelial, y la enfermedad se puede confinar solamente al intestino y puede ser una enfermedad celíaca ultra breve. Esto no se han hecho muchos estudios en las personas que están en una dieta regular, que hayan sido un seguimiento para ver si han desarrollado una enfermedad celíaca en el duodeno descendiente, pero actualmente hoy día se está optando por darle a estas personas dietas libres de gluten. Otra cosa en términos de la biopsia, esto depende de la interpretación del patólogo. Todos los patólogos son creativos y hemos hecho estudios en biopsias de distintos lugares, por ejemplo, Nassau, que reciben del otro lado de Manhattan, y hemos tenido también un acuerdo con los patólogos en cuanto a la interpretación. Cuando la interpretación se hace en una universidad, en el departamento de patología de la universidad, o cuando se ha hecho en un hospital comunitario, hay una diferencia. Y tenemos las enfermedades celíacas potenciales.
Las personas acá tienen alto nivel de anticuerpos. Y un estudio italiano que hizo un seguimiento con individuos potenciales celíacos, 55% de ellos siguieron con la misma condición y no desarrollaron atrofia vellosa intestinal para dieta libre de gluten. Si nosotros vemos con anticuerpos positivos y vemos que hay síntomas, es razonable una dieta libre de gluten, pero si no hay síntomas, a lo mejor ellos fueron captados o detectados por haber hecho, digamos, un tamizaje a los miembros de la familia. Nosotros mencionamos también en la última presentación el uso de la serología. No estoy seguro de la disponibilidad acá de los ensayos de genes, pero en los Estados Unidos hoy día se pueden comprar en cualquier laboratorio comercial y existe una población general, 40% de tipo HLA, todos con enfermedad celíaca en este grupo. Y no es un valor en el diagnóstico de la condición, sino que es un valor en ser excluyente. Si hay miembro de la familia que no tiene el gen, entonces no hay que torturarlo con el pinchazo frecuentemente. Entonces cuando nosotros vemos ensayos sobre sujetos con dieta libre de gluten, podemos luego postular también el test de gen o en los casos difíciles donde la serología ha sido negativa. Ahora, duodenitis linfocítica, en este caso, aquí no hay atrofia vellosa intestinal y acá podemos ver que estas causas incluyen no tienen enfermedad celíaca, pero estos son datos de la clínica Mayo que muestran un aumento que puede ser un aumento real o que a lo mejor el patólogo lo ha reconocido como tal, porque siempre vemos que está esta interpretación y que es consistente siempre acá con la enfermedad celíaca, pero el médico solamente ha determinado sí, enfermedad celíaca y lo determina como tal. Pero la gente que es diagnosticada con enfermedad celíaca, ciertamente hay algunos de ellos que pueden tener entonces anticuerpos positivos. Por lo tanto, en conclusión, la enfermedad celíaca es común y a menudo es subdiagnosticada. Las presentaciones pueden variar porque pueden ser muy sutiles. Son alteraciones multisistémicas ocurren que la gente a veces tiene más interés en los gastroenterólogos, en hacer preguntas, por ejemplo, en las molestias del tracto intestinal y si hay un cambio, por ejemplo, en la ruta de diagnóstico que no haya sido a través de la biopsia, hay que revisar a estos pacientes porque solamente los expertos van a poder requerir el apoyo de otros colegas. Y voy a hablar posteriormente del desarrollo de algunas terapias que se están aplicando actualmente en individuos que han tenido síntomas persistentes, y esto debería estar en la etiqueta de los medicamentos, porque si van a tener biopsia, esto va a tener que ser una prescripción muy acotada. Pero después voy a hablar de eso. Hay factores múltiples que pueden dar cuenta del subdiagnóstico de la enfermedad celíaca, tanto para el paciente como para los médicos. A veces no tener el síntoma correcto o no tener, digamos, no sé, la idea de que el médico pueda pensar que sí puede estar frente a un caso celíaco. Por lo tanto, es muy importante que podamos educar más a los médicos respecto a las enfermedades celíacas, especialmente si va a estar tan presente en los años futuros. Muchas gracias.